ocasión les vamos a presentar el tema de diseño de pozos por parte de la materia de aprovechamiento de agua subterránea a cargo de la doctora Sonia Tatiana Sánchez Quispe. Nosotros somos el equipo 1, que está conformado por Alfredo Hernández, Alan Paz y su servidora Denise Bautista. De pozos a los procedimientos encaminados a determinar las dimensiones óptimas, así como los materiales adecuados para la construcción y terminado del pozo. Para llevar a cabo este procedimiento hay que analizar la parte estructural de un pozo, que se encuentra constituida por los elementos principales que vemos en pantalla. El diseño óptimo es el adecuado rendimiento y la larga vida útil de nuestro pozo, así como tener agua de buena calidad, que no esté contaminada, y todo esto pues a un precio razonable. Una ADM en el diseño de hidráulica de pozos. Una ADM en diseño de hidráulica de pozos, también se puede conocer como entubado o encamisado, es una estructura cilíndrica que ayuda a mantener el pozo de la misma forma, además que evita desplazamientos o derrumbes de suelo. Diámetro de la ADM. Este cuenta con diferentes características. Una de ellas es que debe de tener un suficiente o un buen espacio para alojar la bomba y un buen espacio libre para facilitar la instalación y el mantenimiento del mismo. Además, refiriéndose a espacio libre, debe de tener uno que garantice una buena eficiencia hidráulica. Por otra parte, el diámetro se determina de acuerdo a la bomba a utilizar, que está en función del gasto y de la potencia de la misma. Como recomendación, se recomienda que el diámetro sea 2 pulgadas mayor que el diámetro nominal de la bomba. A continuación, se les dejan unas tablas que sirven para determinar el diámetro de la ADM en función del gasto, que es la primera, y la segunda tabla que presentan las máximas descargas de acuerdo a los diámetros del tubo de la ADM. Espesor de la ADM. Características. Una de ellas es que su función es evitar que las zonas factibles al derrumbe o colapso perjudiquen severamente a la estructura del pozo. Otra, esta también depende del terreno y de las zonas donde se encuentren sedimentos no consolidados cuyas circunstancias favorezcan a las zonas de colapso. Una de las recomendaciones es identificar este tipo de suelos o zonas e incrementar o no el espesor del ADM. A continuación se muestra una imagen donde podemos observar los diferentes tipos de espesores y el diámetro exterior de los tubos de los ADMs. El diámetro exterior del ADM es por lo general de dimensiones estandarizadas, mientras que su diámetro interno está en función del espesor de la pared del tubo del ADM. Tipos de ADM. Existen varios tipos de ADM, entre los más importantes están los metálicos, los fluoropolímeros y los termoplásticos. Los metálicos, entre los más comunes son de acero, acero de alta calidad, acero galvanizado y acero inoxidable. Son de alta resistencia a los esfuerzos, son rígidos y más resistentes a la temperatura. Por otro lado están los fluoropolímeros, son de alta resistencia al ataque químico y biológico, a la oxidación y al interperismo y a las radiaciones ultravioletas. Y los termoplásticos, los materiales termoplásticos son débiles, menos rígidos y más sensibles a la temperatura que los materiales metálicos. Sin embargo, son lo suficientemente resistentes a las condiciones de trabajo durante su instalación y posterior a ella. Acoplamiento de ADMs. Cada tipo de acoplamiento es distinto según el tipo de material. Un ejemplo podría ser los metálicos, que se puede utilizar soldadura, acoples o... Es la parte inferior de toda la estructura del pozo en la que el agua del acuífero entra hacia el interior del tubo. Considerar las características físicas que se muestran en pantalla, que deben de tener los diferentes ADM para que resista la presión y los esfuerzos producidos tanto por el agua que está en succión como por las paredes. Se muestran los diferentes tipos de uniones con los que se puede realizar la conexión entre la sección de admisión y ya la parte que es la carcasa o ya la parte superior del pozo. Tenemos que pueden ser unidas con solvente o enroscadas, dependiendo del tipo de material y las conexiones o coples que se tengan. Incluso también existe uniones que pueden ser soldadas con una rejilla para que facilite el flujo del agua hacia el interior del pozo y al mismo tiempo que nos ayude a impedir que las partículas más pequeñas del acuífero se introduzcan dentro del mismo tubo, ser de tal dimensión que impida que el material fino entre al pozo. Es por esto que influye mucho la granulometría del material que constituye el acuífero, ya que con ello pues vamos a ver qué tamaño es el que nosotros debemos seleccionar en nuestras rejillas, en la abertura de nuestras rejillas. Para este análisis se realiza pues el estudio granulométrico de qué tipo de material es el que se encuentra dentro de la estratigrafía de nuestro acuífero. En la pantalla se muestra una tabla de clasificación por arenas y de acuerdo al número de tamiz que retiene, es la abertura que nosotros tenemos que emplear. También es importante destacar que existen diversos tipos de rejilla, de acuerdo al acomodo de las ranuras que se tenga en la tubería. Estas se pueden colocar ya sea horizontal o vertical, y pues los materiales varían, ya sea termoplásticos, fluoropolímeros o de fibra de vidrio. Para el caso de que tengamos ranuras continuas o ADMs ranurados. Su diámetro comercial va de 3/4 a 16 pulgadas. Pues podemos encontrar de diferentes materiales. Las de tipo persiana pues generalmente son de materiales sólidos y su área de filtración es limitada. En cambio, la de tipo canastilla podemos ver que tiene un área mayor de filtración
y disminuye así las pérdidas por fricción que se pudieran llegar a presentar, de que se presentan materiales metálicos y presentan un bajo costo. Esta va de acuerdo al espesor y a la naturaleza de los estratos del acuífero, ya que se da en las zonas donde tenemos una transmisibilidad elevada. La longitud va a ser tal que abarque toda esa zona en la que tenemos una conductividad alta. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, pues checando las bitácoras, checando los informes de disponibilidad, puede ser a ojo, de ver más o menos qué material está más poroso. Analíticos, tenemos la fórmula que se muestra en pantalla. La función principal de los filtros es impedir el paso de partículas, logrando de esta manera un mejor funcionamiento del pozo. ¿Cómo lo logramos? Mediante la correcta elección, diseño e instalación de filtros de grava en la zona que rodea inmediatamente el tubo de ADM que veremos a continuación. En esta diapositiva podemos ver el tubo de ADM que posteriormente se rodeará con la tierra. Beneficios de usar los filtros. Se obtiene una mayor permeabilidad y una mejor eficiencia hidráulica del pozo, así como una buena estabilización de los materiales del acuífero. Los coeficientes de filtros comerciales más usados son el de 2, el de 4 o hasta el de 5. Las condiciones geológicas que influyen en la utilización de filtros es la arena uniforme y la arena semiconsolidada. Diseño de filtros. Los aspectos fundamentales para el diseño de filtros es el tamaño del grano del filtro, espesor del filtro, tipo de material del filtro, longitud total de la sección ranurada y tamaño de apertura de la ranura. El tamaño del grano del filtro. Para elegir adecuadamente el tamaño del grano del filtro se sigue la metodología siguiente: muestras del acuífero y curvas granulométricas bien realizadas. Aspectos a considerar del tamaño del filtro: coeficiente de uniformidad, curva de distribución, selección del filtro de grava, el sedazo y por último el volumen del filtro. Para el espesor del filtro, lo que tenemos que considerar es que solo basta con que el tamaño sea 3 a 4 veces mayor que el tamaño del grano. Materiales del filtro. Los aspectos que debemos considerar en este apartado es la resistencia a la alteración química, la utilización de cuarzo en su mayoría, el pH específico mayor a 2.5 y materiales previamente lavados y desinfectados. De esta manera estamos aprendiendo a diseñar los filtros. Continuamos con el tema estabilizadores. La estabilización es un proceso mediante el cual se rellena espacio anular alrededor del tubo de ADM y la pared del agujero. ¿Qué evitamos? De esta manera evitamos que los materiales situados encima del acuífero se colapsen y formen socavaciones durante el proceso de desarrollo del pozo. Los materiales a utilizar. Se utilizan materiales cuya mezcla es menos uniforme que los utilizados como filtros, por los solamente la protección sanitaria se da específicamente para aquellos aprovechamientos diseñados para abastecer de agua potable a una comunidad, ya que así vamos a asegurar que la obtención de agua sea de buena calidad, esté libre de contaminantes y sea segura para el consumo humano. Esto simplemente es poner atención en donde pueda hacer que se contamine el agua más fácil, que pues es en la parte superior del pozo y a las paredes donde no lleva filtro. Por eso es que se recomienda que la implantación de una placa de concreto por lo menos de 10 centímetros de espesor por 60 de largo y ancho, con una ligera inclinación hacia los bordes para drenar las posibles fugas del pozo. Además de colocar un canal de drenaje alrededor de la placa de concreto, para que la descarga se extienda hasta cierta distancia del pozo. Además de implantar un sello en la parte superior para evitar en lo posible la entrada de contaminantes dentro del pozo. La información presentada anteriormente fue obtenida del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, elaborado por la Comisión Nacional del Agua, es decir, la CONAGUA. De nuestra parte sería todo. Espero hayan aprendido un poco más sobre la protección sanitaria se da específicamente para aquellos aprovechamientos diseñados para abastecer de agua potable a una comunidad, ya que así vamos a asegurar que la obtención de agua sea de buena calidad, esté libre de contaminantes y sea segura para el consumo humano. Esto simplemente es poner atención en donde pueda hacer que se contamine el agua más fácil, que pues es en la parte superior del pozo y a las paredes donde no lleva filtro. Por eso es que se recomienda que la implantación de una placa de concreto por lo menos de 10 centímetros de espesor por 60 de largo y ancho, con una ligera inclinación hacia los bordes para drenar las posibles fugas del pozo. Además de colocar un canal de drenaje alrededor de la placa de concreto, para que la descarga se extienda hasta cierta distancia del pozo. Además de implantar un sello en la parte superior para evitar en lo posible la entrada de contaminantes dentro del pozo. La información presentada anteriormente fue obtenida del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, elaborado por la... De nuestra parte sería todo. Espero hayan aprendido un poco más.